Muy buenas tardes. Vamos a hacer en el día de hoy esta charla desde el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, el MARA, a cargo de dos de las organizaciones miembro, como es el Movimiento Antinuclear del Chubut, del cual vamos a escuchar la voz de Pablo Lada y la presentación de Pablo Lada en un momento, y de BIOS Argentina, otra de las organizaciones del movimiento antinuclear de la Argentina. La parte que voy a exponer yo a nombre de BIOS es el camino de la energía nuclear, desde la mina hasta el repositorio, un largo camino de riesgos, ocultamientos, dinero e incertidumbres. Un rápido paseo por la línea de tiempo de la energía nuclear. Y Pablo Lada, va a hablar de la radiactividad, una energía sutil, riesgos y problemas de la más irracional fuente de energía. El activismo funciona, triunfos antinucleares en la Patagonia, cuando Río Negro le dijo que no al reactor Wallong One y Chubut rechazó el basurero nuclear de Gastre. Pablo Lada es ecologista, es activista ambiental, es referente del movimiento antinuclear del Chubut, es miembro de las asambleas de comunidades, de la Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina y del movimiento antinuclear de la República Argentina. Es autor de artículos periodísticos en revistas, diarios y medios especializados. La difusión de la temática socioambiental lo llevó a dictar decenas de conferencias en Argentina y en el exterior, participando en numerosas actividades y movilizaciones sociales que lograron resonantes triunfos populares. Conduce desde hace 5 años El Grito de la Tierra, el programa radial que está dedicado enteramente a la ecología social. Pablo, un gusto que hoy estés también aquí. Buenas tardes, un gusto para mí también, Silvana, compartir con vos, compartir este espacio desde el Movimiento Antinuclear de la República Argentina y bueno, y poder contar un poquito ante esta avanzada nueva, las razones que dicen que no a toda esta locura, ¿no? Bueno, a mí me gustaría presentarte a vos también, Silvana, Silvana Buján, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, y que ejerce desde hace 3 décadas el periodismo científico ambiental. Lleva adelante desde 1998 ECOS y desde 2010 Calidad en Vida. Es ecologista y participa, dirige o coordina organizaciones no gubernamentales y redes temáticas. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y ha sido miembro del Comité Consultivo de Gaia International. Ha fundado BIOS en 1990, ONG de la Red Nacional de Acción Ecologista, AIPEN, Gaia y la Coalición Ciudadana Antiincineración. Es miembro del MARA, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina. Bueno, y además, esto lo digo yo, es una referente para muchos de los que nos iniciamos en ecologismo. Silvana es una palabra de referencia en el campo también antinuclear, del activismo antinuclear. Así que yo muy agradecido de poder compartir con vos, Silvana. Bien, vamos a compartir pantallas para poder, a ver, todos los panelistas. Voy a compartir pantalla para empezar a hablar de este tema que parece muy complicado y que queremos a través de El Mara hacer llegar información de primera línea, información de alta calidad técnico-científica y mucha historia para no cometer los mismos errores una vez más. Por eso este encuentro para hacer un poco de docencia, como decíamos, sobre un tema que a veces se mantiene bajo un manto de ocultamiento, que se presenta como algo muy complicado y muy difícil, que la gente común no va a entender, y eso no es así. Desde tanto el Match como desde BIOS y desde el MARA venimos tratando de contar de qué se trata para que no nos vuelvan a vender espejitos de colores. En este caso, yo voy a hablar de este camino que tiene la energía nuclear para poder entender desde el principio de todo el ciclo, desde que el uranio está bajo tierra hasta que el residuo nuclear tiene que estar bajo tierra, todo ese recorrido muy rápidamente para entender un poco más cuáles son las externalidades, los riesgos, los problemas que puede tener este tipo de energía. Vamos a ver si esto funciona. Voy a dejar de compartir pantalla. Esto a veces sucede. Vamos a volver a compartir la pantalla para entonces poder hacer funcionar esto.
En principio, tenemos que entender claramente que la energía nuclear es el motor, el origen, el germen de las armas nucleares. Y que puede ser, como lo estamos viendo muy penosamente ahora, objetivo de ataques bélicos o terroristas. Cuando yo preparaba esta presentación, esto todavía era una posibilidad a veces impensada. Uno teme que puede llegar a pasar. Y sin embargo, hoy lo estamos viendo. La energía nuclear aparece como la gran solución a una crisis energética porque da mucha energía en un solo lugar, con un montón de argumentos que vamos a ir desgranando. Y no deja de ser claramente una falsa opción y por eso hoy vamos a hablar de eso. Para saber un poquito de energía nuclear, si bien Pablo también va a hablar un poco de historia, no está de más recordar que la energía nuclear tiene un origen absolutamente militar y bélico, que la energía nuclear nació de la mano del armamentismo nuclear como su exponente más importante, más grande, que fueron claramente las primeras bombas atómicas en el mundo, que luego terminó en alguna serie de armamentos nucleares que tienen que ver con misiles de cabeza nuclear, submarinos con misiles de cabeza nuclear. Detrás de todo eso tiene que haber sí o sí reactores nucleares que den energía a la gente, a los pueblos, si no, ese combustible no lo vamos a poder obtener nunca y ahora vamos a ver por qué. Las explosiones nucleares que se generaron desde 1945 para hacer pruebas con este material que aparecía como la solución para terminar cualquier guerra y que tantos años después seguimos viendo dar vueltas por allí, fueron muchísimas. Las pruebas que se fueron haciendo a partir del interés bélico de las potencias nucleares estallaron en el mar, en la tierra, en el aire. Aquí abajo pueden ver la lista de detonaciones, la cantidad de detonaciones. Estados Unidos solo hizo 206 detonaciones atmosféricas, desparramando material radiactivo en toda la atmósfera. La lista sigue, está a disposición del que quiera solicitarla. Para poder justificar todas estas tropelías, para poder justificar la necesidad de levantar reactores nucleares, para poner a fisionar uranio adentro de esos reactores y luego extraer de ese uranio un material que se forma allí y no existe en la naturaleza como es el plutonio, hubo que justificar esa inversión en tanta cantidad de reactores en épocas en que se había firmado la paz y no había guerra. ¿Qué hacer para explicar que estábamos poniendo reactores nucleares para darle energía a la gente por todas partes? Se creó una campaña feroz de adoctrinamiento para que el tema de la energía nuclear sea bienvenido y se le creó un nombre muy increíblemente falso como es Átomos para la Paz. Átomos para la Paz fue una campaña que circuló por todo el mundo occidental justificando la puesta en marcha de reactores nucleares y la rápida construcción de reactores nucleares, porque solo puedo obtener plutonio si fisiono uranio en un reactor y luego reproceso ese combustible. Los países que se dedicaron a estas cosas fueron 9 básicamente y detonaron en pruebas más de 2.150 bombas nucleares. Descargaron desechos en territorios de todo el hemisferio sur y en el océano. De todo esto pasaron muchos años. Uno puede decir, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Bueno, con la crisis que hay en este momento, podemos estar hablando de esto ahora. Este es el reactor, una foto del reactor de Chernóbil, muchos años después. Vamos a ver por qué. Porque todavía hay una gran cantidad de reactores funcionando y según su antigüedad, este gráfico los muestra muy bien. Los que tienen menos de 10 años son los verdes, hay 69. Los que tienen de 11 a 20 hay 29. Entre 21 años y 30 años hay casi 40. La mayoría ya tienen entre 31 y 40 años y la mayoría de los reactores están fabricados para tener una vida útil de 30, los más nuevos de 40. De todas maneras, llegado a ese límite, se le hace un reacondicionamiento para que sigan funcionando un poquito más y sacarle un poco más el jugo. Pero fíjense que tenemos una gran cantidad de reactores en el mundo que tienen casi 50 años, muchos de ellos en zonas en donde no se les ha hecho este tipo de adecuación, como es los países satélite que en algún momento funcionaban como parte de la Unión Soviética.
El grado de construcción varió según las épocas. Si miramos esto, vamos a ver que desde 1950, que no había ninguno, pasamos a una década del 80 con un pico de construcción de reactores enorme. ¿Qué pasó? Que cayó a pique, pasó Chernobyl. Cuando empezó a bajar esta cantidad de reactores en construcción fue cuando Chernóbil fue la gran mancha negra de la industria nuclear. Empezó a bajar, 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 los países no querían arriesgarse, hubo una situación bastante hasta simpática en Italia que intentó volver a preguntarle a la gente si acaso no querían volver a tener algún reactorcito nuclear y se estaban preparando los plebiscitos para ver si ese no rotundo que había dado Italia años atrás se revertía de alguna manera, y eso fue cerca de finales del 2010, cuando se empezó a preparar esa campaña. Berlusconi quería poner más reactores, quería poner reactores en Italia que habían cerrado hacía años, y sucede Fukushima. Ni siquiera se hizo el plebiscito, ustedes imaginarán por qué. Todo esto empieza en la Tierra, en la superficie de la Tierra, en la corteza terrestre hay uranio. En toda la corteza terrestre hay uranio, abajo de nuestros pies hay uranio, y está en unas cantidades tales que permitió el desarrollo de la vida en el planeta. Pero en otros lugares no tienen esa suerte de tener poquito y tienen mucho. Y se encuentran en zonas críticas con la minería del uranio, y ahí vamos a ir. Este mineral lo descubrieron en el siglo XVIII, en realidad, a principios del siglo XX se comprobó que podía ser bombardeado, dividido en partes y emitir una gran cantidad de energía. E insistimos, es el combustible básico de reactores nucleares y también la materia prima imprescindible para el armamentismo nuclear. Es un mineral verdoso que se encuentra entre las vetas de otros minerales, hay que extraerlo de ahí tal como una veta de oro, hay que romper la piedra para poder extraerlo, porque no está a servicio de la gente que va por una pala y saca un pedazo. Estos son los lugares en el mundo donde mayor concentración de uranio hay. Veremos que dos grandes minas son las más grandes del mundo, una está en Canadá y la otra está en Australia, vamos a ver imágenes de ello. Acá es uranio de alta ley, es zona en donde se puede sacar uranio con bastante pureza. Los países que están explotando uranio de mayor a menor calidad y cantidad de uranio son claramente Kazajstán, es el que más uranio tiene, y Australia y Canadá, como decía, son los otros dos que tienen en gran concentración. Argentina ni aparece en esto, y China, por ejemplo, Ucrania, todos estos países que tienen una pequeña cantidad de uranio, no son actores claves en la venta en el mercado internacional del uranio. Las minas de uranio son igualitas a las del oro a cielo abierto. Son un gran cráter, piedra que hay que triturar, piedra que hay que lavar con grandes cantidades de agua y hacer todo un proceso que vamos a recorrer rápidamente. Las minas, los open pit, son enormes. Acá tenemos estos grandes camiones roqueros que son realmente grandes en uno de los surquitos espiral que recorren las paredes de estas minas. Miren el tamaño de los camiones, estas minas son descomunalmente grandes, hacen grandes agujeros insanables, imposibles de recuperar en todos los lugares donde están. En África no es la excepción. Miren el tamaño de estos emprendimientos. Esto no lo ve el usuario de la energía nuclear, que dice que es una energía limpia y mira una central que no tiene humo. Ranger Main en Australia es la segunda mina más grande del mundo y ha tenido serios problemas porque está al lado, casi dentro de un parque nacional. Y ha habido oposición pública muy grande porque todas esas lagunas que ven allí son las piletas en donde la piedra es lavada con millones de litros de agua potable para poder, mezclada con ácido sulfúrico, extraer de la piedra el mineral de uranio. La más grande es MacArthur River, que está en Canadá, como la vimos al principio en el mapita, y es ya realmente una zona de sacrificio del planeta gigantesca, en donde estas piletas están a cielo abierto, están llenas de drenajes ácidos con agua que podría haber sido claramente utilizada para otra cosa, por un lado, en una época de sequía y de cambio climático, pero más allá de eso, tanto la de Australia como estas tienen también episodios de pérdida de este tipo de drenajes que terminan contaminando aguas abajo las aguas, tal como está haciendo la Barrick en San Juan.
La mineración de uranio en Argentina en particular ha dejado unos pasivos ambientales porque en cuanto el precio internacional del uranio bajó en el mundo y era más barato comprarlo que extraerlo, la Comisión Nacional de Energía Atómica puso un candadito y se fue y dejó los pasivos ambientales de su minería de uranio. Tardamos casi 20 años en que los activistas, en que la Comisión Nacional de Energía Atómica asuma como propios esos pasivos, acepte que cerró y el último apagó la luz y empiece una larga y nunca terminada senda de remediación, que es lo que se pide, que se remedien esos lugares abandonados. Esas minas abandonadas no son del tamaño de las que hemos visto nosotros en las fotografías, son varias, están en territorios críticos, en divisorias de aguas, están en zonas realmente que es necesario sanear. La única que se ha aplicado hasta ahora dinero, porque ha habido mucho dinero para esto, ustedes saben que los proyectos en Argentina cuando están de manos del Estado suelen pasar por ese proceso, se atribuye una gran partida de dinero, el dinero llega en parte y en parte se volatiliza. En este caso ha pasado también a lo largo del tiempo, el único en el cual se ha invertido es Malargüe, que está en Mendoza, el viejo complejo Fabril Malargüe, del cual vamos a ver algunas fotos. Esto que está aquí no es un lago prístino del sur, esto está aguas arriba de Carlos Paz, esto es Sierras Grandes y ahí está Los Gigantes y está la gran y abandonada mina de Los Gigantes, que tiene 4 grandes piletas que están cubiertas, esto imagínense que hace ya 30 años que está ahí abandonado, con una membrana, han drenado sus drenajes ácidos al río San Antonio que baja hasta el lago San Roque. Y el lago San Roque cada tanto, recuerden los grandes episodios de eutroficación, cuando el lago empieza a tener una cantidad de ácido demasiado grande, empiezan a proliferar las algas y le ponen batidores para que el lago se purifique, en fin, todo esto está aguas arriba de Carlos Paz. Esto es Malargüe, esto es una foto muy vieja de la Comisión de Energía Atómica cuando empezaron a traer para reprocesar los residuos de la mina cercana de uranio y fueron poniendo la basura, la escombrera de la mineración y todos los desechos de la mina en ese espacio enorme y construyeron una gran meseta. Esa meseta está señalada y a la derecha en un rojito un poquito más anaranjadito, y lo que ven al costado es Malargüe. O sea, este emplazamiento de miles y miles de toneladas de residuos de mineración con emisiones de baja radiación, pero de radiación al fin, al lado de la gente. Esta meseta fue altamente criticada, el viento volaba, el polvo, hasta que el primer destino de una parte de esos fondos fue a Malargüe. Lo alambraron, hicieron un gran cerco de piedra al lado de esta meseta y construyeron, rellenándola, acá me están explicando cómo lo están haciendo, trasladaron todos esos desechos a lo que ellos llaman la empanada. Es una base de piedra, pongo a lo largo de varios años todo el residuo de la minería y finalmente lo cubro con más tierra y más piedra del lugar. Y hago un gran chichón gigante, como una meseta artificial, y arriba de eso pongo pasto. Este es el parque público que la Comisión Nacional de Energía Atómica hizo encima. Yo no me iría a sentar con un banco, es una opinión muy personal, pero no me iría a sentar con un banquito arriba de una montaña de residuos, aunque de baja actividad, residuos radiactivos al fin. La mina Huemul, que proveyó de material de roca a Malargüe, está abandonada a su suerte. Hay, como ven, socavones de aguas de residuos, de aguas de lluvia que pasan por los residuos de la mina y los van relavando y los van llevando valle abajo. También han dejado abandonadas todas las instalaciones. Acá se ve claramente que hay un curso de agua pasando por el pie de la montaña de residuos radiactivos de baja actividad que dejaron allí de la mineración de uranio. En San Luis, en La Estela, hicieron lo mismo. Esto está aguas arriba de Merlo, en San Luis, y han puesto una instalación en su momento para traer la piedra, para lavarla, y finalmente lo dejaron abandonado. En Los Colorados, en La Rioja, pasó lo mismo, en Salta, Donoto, Tonco, Berto, Güemes, instalaciones, material de desecho, abandonados a su suerte. Y el cartelito, por supuesto, yacimiento Los Bertos, propiedad de la Comisión Nacional, no pase, el centinela hará fuego. Pichiñán, Los Adobes, Cerro Solo en Chubut, a pocos metros del río, otros pasivos abandonados, pero con una ligereza impresionante al lado
al lado del río Chubut, en fin, esas cosas increíbles, tal como el complejo Fabril Córdoba, en el medio de la ciudad de Córdoba, en donde hay un chichón, le llaman el chichón de Alta Córdoba, con los desechos de la planta de reprocesamiento que tienen allí, la planta de fabricación de combustible nuclear que genera un montón de desechos y hay causas judiciales, clausuras, reaperturas, en fin. Dijeron, nos vamos a Formosa, la ponemos allá, nadie se va a molestar. Bueno, Paraguay no quería saber nada, la planta se está en construcción, es una cosa increíble que finalmente se haya intentado trasladar y se haya trasladado, ¿no? Sierra Pintada no está en la lista, pero es otro desastre, han dejado abandonados allí, y esto realmente es muy grande, han dejado abandonados, miren estos tambores en las escombreras, porque además la gente de Córdoba, de la Comisión de Energía Atómica, se llevó, y eso está prohibido, cantidad de tambores y desechos con la clara iconografía de radiactividad a otra provincia y los tiró en Mendoza. O sea, eso no se puede hacer. El tráfico internacional de residuos, y menos aún de origen radiológico o radiactivo, no se puede hacer, y se ha hecho. En fin, también hay causas judiciales. Es algo increíble, y cómo la gente, afortunadamente, lo va conociendo, y por eso estamos hoy tratando de contar estas cosas para ver si finalmente podemos difundir estas cosas que con tanto celo se tratan de guardar. Recordemos, siempre el uranio sirve para armas nucleares y para energía atómica. No hay otro uso del uranio, no sirve para nada más, no se usa en ninguna otra cosa que para estas dos cosas. El uranio se convierte, como decíamos, dentro de la vasija del reactor, producto de la fisión, en muchas otras cosas y subproductos, entre ellas el plutonio, que es el santo grial, digamos, de las armas nucleares. La mineración utiliza grandes cantidades de agua, drenan ácido sulfúrico, como vimos, contamina con todos los subproductos amplios territorios. La gente, esta es la provincia de Córdoba, en Argentina, todo, donde está este tipo de cosas y la gente se entera, la gente no la quiere. El tema es que se entere, y por eso hoy estamos aquí. Esto es de Kakadú, la mina de uranio en Kakadú, esto es en Eslovenia, va más allá de las fronteras y de las nacionalidades. Reiteramos, industria militar y actividad nucleoeléctrica. ¿Qué hago con la piedra cuando la saco? La llevo a una gran trituradora de la piedra lavada, y para extraerle el uranio. Para poder extraerle el uranio, la baño con ácido sulfúrico y puedo obtener entonces una cosa amarilla entre pasta y polvo que se llama torta amarilla. Esa torta amarilla va a ser el origen del combustible para las centrales. Esa torta amarilla se envasa en toneles y se manda. Todo esto aparte, piensen, los camiones cargados, los trenes cargados, los barcos cargados con todas estas cosas que en cada uno de los puntos emite radiación, y tiene que ir de una planta de tratamiento a una planta de otra cosa del reactor a la disposición final, si es que la hay. Se la pasa viajando esto y emitiendo. La transporto. Claramente puedo ser objeto de un atentado, puedo ser objeto de un accidente, la transporto y la llevo a una planta que me va a fabricar el dióxido de uranio con el que voy a hacer finalmente lo que sería la batería, el combustible, la alimentación de un reactor nuclear. El dióxido de uranio se aprieta, se comprime en forma de pequeños pellets que parecen comida para gatos, y se ponen adentro de tubitos. Esos tubitos se rellenan como un lápiz, como el lápiz con grafito, se rellenan los tubitos con los pellets de dióxido de uranio. Estos tubitos, en conjuntos de aproximadamente 200, 250, forman los que se llaman conjuntos combustibles, que van a ser sumergidos. Aparte me los tengo que llevar, por supuesto, hasta otro lado para poder ponerlos adentro de la vasija del reactor, porque, insistimos, ese dióxido de uranio también puede ser para bombas sucias, puede ser para armas nucleares, puede ser para misiles, o me lo llevo a una central nuclear. En la central nuclear lo meto adentro del reactor, y adentro del reactor puedo hacerlo funcionar para prender las lamparitas, digamos. En todo este camino, cada paso produce basura radiactiva, que puede ser líquida, puede ser sólida, puede ser escombro. Siempre hay basura radiactiva porque estamos manipulando un material radiactivo. Es imposible que no lo haya. Por supuesto,
hay que hacer algo con todo ese material radiactivo que me va quedando por el camino. En alguna época, alegremente, y lo veremos en un momento, lo tiraban al mar. Los transportes son particularmente conflictivos, especialmente en Europa, donde tienen muchos reactores nucleares, o en Estados Unidos, y los trenes pasan cargados con este tipo de combustible o de basura cuando se trata de desechos, y la gente no quiere que pase a la medianoche por al lado de sus casas. Estos son los trenes que pueden ser claramente blanco móvil de cualquier tipo de atentado, y estamos hablando en este momento en donde están pasando cosas muy terribles en Europa del Este. También son transportados por mar. La basura radiactiva ha sido protagonista de casos aquí en Argentina con varios barcos que han pasado y que no se les que mientras duraba la discusión interna de qué pasa si se accidentan o se incendian, Argentina los va a asistir. Mientras discutían que sí, que no, que sí, que no, el barco pasó, pero imagínense ser un bombero y ser enviado a apagar un incendio a un buque que se está prendiendo fuego lleno de residuos radiactivos de alta actividad porque estaba trayendo basura nuclear. El Akazuki Maru, el Pacific Pintail, fueron barcos japoneses o barcos de bandera japonesa o de bandera británica que pasaban, o de bandera de lo que sea, que pasaban por aguas territoriales. La única persona en Argentina que le dijo, acá no lo vamos a atender, no se le ocurre parar en nuestros puertos, me acuerdo, fue la gobernadora de Tierra del Fuego. El resto, y que es un pedacito de costa, todo el resto de la costa, y seguimos discutiendo si sí o si no. ¿Qué hago con la basura nuclear cuando la saco del reactor? Porque ya pasaron años y ese combustible se ha agotado. No tengo aquí en Argentina nada que hacer. Lo dejo al lado del reactor, adentro de una piscina gigante para que baje la temperatura, piscinas que se llaman piletas de combustible. Si yo tengo dinero, como puede ser Japón o puede ser Inglaterra, Francia, etcétera, lo mando a una planta de reprocesamiento, que son los puntos más calientes y problemáticos de emisiones radiológicas, de emisiones de radiación. El más grande está en Inglaterra, se llama Sellafield. Le sigue otro muy parecido que está enfrente, en La Hague, en Francia. Hay uno muy pequeño en Japón. Japón le manda de todas maneras a Europa a reprocesar. Mayak, que después podemos hablar si se quiere, que es uno de los puntos más contaminados detrás del muro de silencio de lo que era la Unión Soviética, ha tenido un accidente terrible también nuclear, ha contaminado kilómetros y kilómetros y kilómetros y nadie se enteró, y uno experimental en Estados Unidos. Sellafield, el más grande, se compone de una gran pileta en donde están los conjuntos combustibles metidos ahí adentro, como pueden ver, en donde se enfrían porque son inmanejables por las altísimas temperaturas con las que llegan, por distintos procesos físicos y químicos se separan los distintos elementos que pueden ser recuperables de la masa, el masacote quemado, digamos, de dióxido de uranio. Sellafield es absolutamente combatido por los ecologistas británicos porque han encontrado plutonio en los dientes de los niños. Y como decimos, el plutonio no está en la naturaleza, no vino de otro lado que no sea de Sellafield. El manejo de todas estas cosas es claramente automático, la radiación que está en ese lugar es muy alta, los humoristas inclusive han hecho en todos los países, hemos tenido algunos casos muy interesantes en Argentina, algún tipo de humor sobre esto. El tema es engañar al público de que todo está bien mientras algunos hacen millones, y la gente en realidad en todo el mundo empieza a entender de qué pasa y empieza a quejarse y a decir que no. Sellafield no lo quieren, hay inclusive presentaciones formales ante el primer ministro o la primera ministra en su momento para que cese de las actividades. Va a ser imposible sanear todo eso. En Francia pasa otro tanto. Francia es el país más nuclearizado del mundo. La Hague, que es su reprocesador de residuos, al cual contrata cualquier país que le mande los residuos radiactivos, tiene incluso drenajes hacia el Mar del Norte y han sido medidas los niveles de radiación en las salidas de los drenajes de la Hague y realmente son preocupantes. Hay pruebas, pero es tan fuerte la industria nuclear y tanto el silencio que la encubre. Recordemos Chernobyl, 7 días ocultando el accidente más grande nuclear de la historia y 7 días de un gobierno diciendo que no pasaba nada. O recordemos Fukushima, al día siguiente, mientras todos mirábamos pasmados por televisión, el humito saliendo del reactor accidentado con el terremoto y el tsunami, diciendo la compañía eléctrica japonesa TEPCO de que todo en su primer parte estaba bajo control. El parte de prensa fue que está todo bien, que ya pagaron todo y que no hay ningún problema. De eso vamos a hablar más tarde. La Hague es muy parecida a Sellafield, grandes piletas, conjuntos combustibles para reciclar provenientes de todo el mundo.
verán el dinero, el riesgo y la enormidad de todo esto que está detrás de la energía nuclear con la que prendemos la lamparita. Y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Un trabajo, por supuesto, de altísimo riesgo. Francia tiene, como decíamos, el top 10 de la cantidad de reactores y lo demás. Y tiene incluso Cogema, que es la empresa que gestiona los reactores nucleares en Francia, un logo verde de reciclado. Esa cosa tan absurda ha sido desmentida afortunadamente por unos documentalistas que salieron a seguir la basura nuclear cuando salía de la Hague. Y la siguieron hasta Rusia. Rusia les da un terrenito en la Siberia para que dejen la basura ahí. Eso no es circular de ninguna manera. Y hay entrevistas al señor ruso que controla la entrada de los trenes y dice, acá es muy grande, la Siberia es enorme, ¿qué nos molesta que lo pongan acá? Algo realmente muy increíble. Porque verdaderamente el tema de los desechos es un problema y hasta ahora no hay solución. Como señalábamos al principio, hay desechos de alta, de media y de baja actividad. Los de media y de baja actividad suelen ponerse de esta manera. Vayan haciendo cuentas de cuánto vale todo esto. Tambores de metal con los desechos adentro, capas de tierra y arena, lo entierro y que nadie haga un agujero ahí. A veces se usan cilindros de cemento, como vamos a ver que hace Argentina, otras veces son de metal. Acá en España, en el Cabril, a todo esto España no tiene dónde poner sus residuos de alta y los manda a Francia. Francia le alquila un lugar, pero ahora están en cierta disputa porque Francia dice, ya está, no me traigas más, no tengo dónde ponerlo. En fin, en el Cabril, acá es como ponen dentro de tambores y tapados con hormigón los desechos de media. Esto es de los desechos de Angra dos Reis, una de las centrales nucleares brasileras. Acá está la pileta en donde van poniendo bajo techo y dentro del agua los residuos de las barras de combustible agotadas hasta ver dónde las van a mandar. Otra opción siempre fue pensada es, vamos a hacer un túnel abajo de una mina de sal y ahí no hay agua, no hay problema, ponemos la basura ahí en el fondo. Y en algunos lugares, como Suecia, se ha empezado a pensar en eso. La gente, por supuesto, no quiere ni lo nuclear, ni los desechos, ni acá, ni allá, ni en ninguna parte, en todos los lugares donde esto se inicia. Hay obras grandes, muy grandes, que se inician para intentar que cada país pueda terminar de hacerse cargo de su propia basura. Hasta ahora hay uno solo, y lo vamos a ver, que está en la recta final de tener dónde ponerlo. Esto es lo que les decía antes, durante años se arrojó al mar los residuos radiactivos, entendiendo que el ecosistema marino podía digerir cualquier cosa. Pero no fue así, Jacques Cousteau se encargó de demostrarlo, pescando toneles radiactivos del fondo del mar que salían, por supuesto, vacíos de todo su contenido, ¿no? Este es un buen sitio para vivir, está lindo y está calentito. Claramente no era una buena idea tirarlos al mar, pero no había dónde ponerlos y la humanidad, como saben, a veces toma malas decisiones. Las minas de sal son buenos lugares, se amontonan los toneles, se supone que con la sal nada va a pasar, porque se supone que si hay sal, el agua por ahí no anda. Tu sitio súper secreto de casa no será cerca del repositorio radiactivo, le pregunta el amigo al otro. ¿Por qué insisto tanto en que en las minas de sal el agua no entra? Porque a veces entra. Y eso es lo que pasó en el norte de Alemania, en donde Alemania, país altamente nuclearizado y afortunadamente le quedan, creo que en 2 o 3 años termina de cerrar las últimas dos, creo que son, que le quedan de todas sus centrales, decidieron ponerlo en una mina de sal. Acá tenemos los puntos críticos nucleares de Alemania y allí arriba, en el centro norte, Gorleben, es el lugar donde, como ven en la fotito de arriba a la derecha, ponemos los tambores, paredes bien salitrosas, acá el agua no entra. Armaron una caverna hermosa, grandísima, pusieron todos los toneles, no demasiado prolijamente, porque total iban a quedar ahí por los siglos de los siglos, amén. ¿Y qué pasó? Entró el agua. Esa fue la crisis final, el golpe final al programa nuclear alemán. Ahí fue cuando Angela Merkel dijo, cancelamos el programa nuclear, empecemos a cerrarlo, acá hay que hacer algo porque Alemania no puede hacerse cargo de su basura nuclear y un país independiente tiene que hacerlo. La verdad que estaban todos muy preocupados porque era un ejemplo, Alemania como para Suiza para los relojes, Alemania para la energía nuclear era realmente un ejemplo. Acá estamos viendo que tenían que dejar los desechos por 1 millón de años después de la
clausura y bueno, no le fue muy bien. Un día, hijo, todo esto será tuyo. Y sí, no nos queda otra. Los residuos nucleares son un problema diacrónico, no sincrónico, no son aquí y ahora, son para siempre en términos humanos, ¿no? ¿Y qué pasó entonces en el resto de los países? Dijeron, bueno, tenemos que hacer un basurero, España tiene que hacer un basurero nuclear, en serio, grande, poner toda nuestra basura, si Francia no nos deja ir más allá, vamos a hacer uno. Y eligieron Cuenca. Cuenca armó un sainete tan grande con este tema, tan grande de marchas, de cartelería, presentaciones judiciales, muy ingeniosos en algunos casos, porque resulta que Cuenca, además, donde iban a hacer el basurero, es el curso de la época, no sé de qué época, de un río que en algún momento cuando llueve mucho se llena, era una zona inundable, iban a hacerlo ahí y aparte sin la licencia social. No querían saber nada porque además son productores de alimentos. ¿Y qué le iban a poner el sello de origen que tenían ellos para su producción? ¿Iban a poner un signo de la radiación en las mermeladas, en todo eso? No, Castilla y León, tierra de sabor, incompatibles con el cementerio nuclear. Estados Unidos se las vio igual, porque ellos tienen más desechos todavía que muchos otros. Tienen todos los desechos de la guerra, del proyecto Manhattan y de todo lo que la industria de los armamentos les generó. Pensaron en Montaña Yuca. Montaña Yuca es una zona desértica, al lado de una reserva indígena, vamos a ponerlo ahí. Pusieron un cartelito y empezaron la obra. ¿Qué obra? La obra que iniciaron en Montaña Yuca fue realmente increíble, pero ¿qué pasó? Se empezó a enterar la gente y empezó a decir, ¿qué? ¿Van a poner un basurero nuclear ahí? Miren lo que construían, lo que está ahí abajo. Y la gente le dijo que no, y finalmente en 2010, con representación en el Congreso norteamericano, la gente logró las firmas, como es el sistema allá, de distintos congresistas, y le dijeron que no a el Montaña Yuca como repositorio. Otro gran problemón que tienen es Hanford. En Hanford, que es en el estado de Washington, fue el lugar que eligió Estados Unidos para poner toda su basura bélica, todo lo que hicieron desde el 43, 44 hasta muchos años después, cuando terminó la guerra, y empezaron a construir, y los hicieron, estos gigantescos silos, por llamarlos de alguna manera, para meter adentro toda esa basura, en algunos casos de alta radiación, que no tenían dónde meterla. Hicieron muchos en el medio del desierto, enterrados, muy grandes. Y finalmente los taparon con tierra y arena, quedaron abajo de ese predio en Hanford, al lado de un río, y ese río resulta que empezó a tener niveles de radiación preocupantes. Del otro lado hay una reserva indígena. El río realmente empezó a darle muchos problemas a la reserva Yacama y pide la reserva formalmente que, que saneen eso. Encima, las tapas de esos grandes silos empezaron a caer, se empezaron a desmoronar. En mayo del 2017 se vino abajo directamente uno. Tuvieron un problema porque encima se les contaminaron radiactivamente los trabajadores que fueron a ver qué había pasado y tuvieron que hacer todo un trabajo de remediación con equipos de alta seguridad. Todo esto está detrás de la energía nuclear. Finalmente ponen el cartel, no pase por aquí y parece que lo quieren olvidar. Acá está el representante de la nación Yakama, viven, miren el mapa, el río pasa por el medio de Hanford, como lo hemos visto, por al ladito de Hanford, y toda la región gris del mapa es la reserva de los Yakama. Verdaderamente es una locura, le están contaminando además el único río que tienen. Como bien dice Quino, menos mal que el mundo arde siempre por otro lado, a mí no me toca. Eso pasa allá, no pasa por acá. Pero sí pasa por acá. Esto que ustedes están viendo ahí es el playón de contenedores de residuos radiactivos de alta actividad de la central nuclear de Embalse Córdoba, a metros de los hoteles de los jubilados y de los niños, y a orillas del lago de Embalse Río Tercero. Allá adentro, como no tenían dónde ponerlo, ni tenían cómo reprocesarlo, ni sabían qué hacer, usaron la tecnología de silos secos. Lo ponen ahí en un cucurucho de hormigón y lo dejan al aire libre. Y lo más interesante es que en la evaluación de impacto ambiental que se hizo a punta de denuncia penal, porque no estaba la evaluación de impacto de la extensión de vida útil, ponen, y lo pueden consultar, que como no hay corredores aéreos, ahí descartan la colisión de aviones. O sea, ahí los aviones no se caen. Si usted quiere hacer un picnic tranquilo, vaya ahí porque avión no se le va a caer en la cabeza. ¿Quiénes están haciendo las cosas más o menos bien?
bien, en este contexto de espanto, bueno, es una forma de decir, son los finlandeses. Los finlandeses decidieron hacerse cargo de sus propios desechos y diseñaron Olkiluoto en Onkalo, en Finlandia. Ese es el dibujo de lo que van a hacer estos buenos señores. Parecen peines, pero no son peines. No son peines. Acá están ubicados en el mapa. ¿Dónde está eso? Está entre Suecia y Finlandia. Son túneles, pero túneles del tamaño de los túneles que han visto recién que estaban construyendo en Montaña Yuca. Miren la dimensión de esto. La idea es ir bajando con los transportes automáticos teledirigidos por el tubo amarillo, llegar a los tubitos azules, meterse por esos tubitos azules e ir depositando en el fondo, ir tapando los tubitos azules, así como el bicho canasto, el caminito nuclear para el futuro, dejarlo tapado ahí. Esta gente tiene un proyecto realmente descomunal, se lo ve muy lindo en la película. eh, Hay un documental, Into Eternity, lo pueden ver allí. Es realmente gigantesco. Acá están abriendo uno de esos pelitos azules del peine. Acá hay una broca, una pequeña broca abriendo el tubito. Toda esta es la extensión que piensan hacer, cavada en la roca. Esta es la entrada, los pasillos accesorios y ponerle un cartel. Ahora, ¿qué cartel le pongo? ¿Cómo hacemos para que dentro de miles y miles y miles de años el que vaya vea y no haga un agujero? Pensaron, ¿cómo hacemos si lo más viejo que tenemos es de 6.000 años y viene de Babilonia y de Egipto? Un cartelito con el símbolo de radiación, un habitante del planeta de entonces no va a tener la menor idea. Hagamos algo feo para que no entre o creamos un mito para que se haya un mito que diga que el que va ahí muere. En fin, ¿por qué la energía nuclear? Llegamos al basurero. Vamos a ver por qué no cuando dicen cambio climático, energía nuclear nos va a salvar. Se hicieron los cálculos de cómo las emisiones que se generan en todo esto que hemos visto son equiparables a una central de gas. Con el cambio climático se puede inundar, puede bajar el Paraná como pasó con Atucha y no tener alimentación. Puede haber una catástrofe en una central nuclear. La seguridad es un tema no resuelto. Los errores humanos siguen estando vigentes. No cambiamos nuestra condición humana. Y la mentira y el ocultamiento que siempre hay en estos temas nos acompaña y nos acompañará. No solamente pensamos en Chernóbil, pensamos en esta central, en su primer sarcófago, la nube radiactiva hasta dónde llegó, por qué Europa se avivó de que había pasado algo y finalmente Rusia tuvo que decir, la Unión Soviética tuvo que decir, bueno, sí, tuvimos un pequeño accidente. Acá tenemos la última estructura que tiene Chernóbil encima. Acá está, bueno, la han visto con el tema de la guerra en muchas imágenes. Acá está en construcción, se hizo lejos para poder trabajar sin radiación y la empujaron sobre el reactor, ¿no? Y como siempre, nuestro querido ingeniero González desmintiendo la existencia de una fuga radiactiva. Sin esto la energía nuclear no funciona, sin ocultamiento y mentiras no funciona. Usted dirá, hay muchos ingenieros, pero bueno, este señor estuvo muy bien cuando dijo que es muy difícil hacer que alguien entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda. Lamentablemente, somos personas que tenemos que comer y a veces priorizamos eso. Aquí es Fukushima. Fukushima, tengo una colección de fotografías increíble de lo que pasó en Fukushima. Vamos ligerito, la extensión de la pluma radiactiva y en el océano, hasta donde se detectó en el mapa, miren dónde está, que llegó a las costas californianas. La tierra de Fukushima levantada con palas de todo el distrito metidas en grandes silos bolsas y apilados ahí para ser tapados con tierra. 3 Mile Island, un casi accidente por explosión de una burbuja de nitrógeno dentro de un reactor en el corazón de los Estados Unidos. Hoy hay una placa que recuerda ese episodio, salvaron la vida miles de personas. En el mundo estamos con los reactores que están abriendo, que están en proyecto y que están cerrando. Los que están en proyecto son los que están arriba, el balance con los que están debajo. Si miramos los años vamos a encontrar claramente la caída que vimos en el primer gráfico, los países que se están yendo de la energía nuclear, países que han prohibido la construcción de nuevas plantas, que titubean, que sí que no, el costo, que es el punto uno de los puntos flojos que tienen, porque si sumamos la mineración, el saneamiento, los costos de mantenimiento, el repositorio, transporte y clausura, los costos son los de la energía más cara del mundo.
Y esto está absolutamente calculado. Es la energía más cara del mundo. Ahora, si ocultamos los costos, hoy a la mañana, Francia 24, la agencia de Francia, sacó cómo la central nuclear de Fukushima está tratando de limpiar el agua contaminada. Yo me copié toda la nota, me pareció espectacular, pero lo más espectacular de todo es el costo. Último párrafo. El desmantelamiento debe durar 30 o 40 años y costará unos 8 billones de yenes, 69.000 millones de dólares, el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima. La gente ya no quiere en todos los países, y vamos a ver ahora con Pablo, aquí en Argentina tampoco. Esto es la marcha antinuclear en la plataforma ibérica antinuclear en Madrid. Nadie quiere esta energía, cada vez hay más gente concientizada. No tengamos que esperar a tener otra catástrofe nuclear para que empiece a salir la gente a la calle. Démonos cuenta de que cada central nuclear nueva puede ser una catástrofe nuclear. Todo esto para energía y armas. Sin industria nuclear no hay armamentos. Limpia, segura, barata, en todo el mundo le decimos a la energía nuclear que no. Gracias, Pablo. Ahora vos nos vas a contar más del proyecto argentino que es para alquilar balcones. Dejo de compartir pantalla y te dejo a ti con tu presentación. Traté de hacerlo lo más rápido posible y creo que más o menos lo logré. Hola, Perfecto. no sé si me están escuchando. Sí, sí, te estamos escuchando. Bien, se había entrecortado un poquito. Hermoso, qué recorrido de punta a punta desde todo ese ciclo famoso de la energía nuclear que nos venden en esas cartillas, ¿no? Que pareciera que fuera un círculo que se va completando y vuelve a empezar, ¿no? Cómo recorriste toda esa cuestión. Bueno, yo voy a compartir también la pantalla con unas imágenes como para graficar lo que quiero contarles un poquito. Yo sabía que vos ibas a contar muy en detalle todo, así que me quiero centrar en algo que a veces nos pregunta, que surgen, ¿de dónde sale, no? Esa energía sutil, esa energía que no tiene ni humo ni olores, ni hay ningún sentido que la pueda captar y que sin embargo tiene la capacidad de atravesar nuestro ADN y producir daños y enfermedades. Ahí voy a compartir, a ver si me sale la pantalla. Creería que ahí la estaría compartiendo, ¿no? Bien. Sí, perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias, Silvana. Esta es una historia que comenzó en realidad hace mucho tiempo, ¿no? Como para hacernos una imagen de todo lo que pasó. Empezó hace 120 años cuando un físico alemán, Röntgen, descubrió unos misteriosos rayos, ¿no? Unas emisiones a las que llamó X, porque decía que eran una incógnita, ¿no? Los rayos incógnita, ¿no? Hace 120 años, ¿no? Después vino Becquerel y se dio cuenta que tenía la capacidad también de descubrir lo oculto, ¿no? Por ejemplo, que actuaba como una placa de fotografía, ¿no? Y ahí aparece la placa de radiografía que empieza a aparecer en el interior del cuerpo humano, ¿no? Y este misterio continuaba, ¿no? Y bueno, y después vendría, a ver si me deja pasar acá. A ver. Bueno, no me dejó pasar. A ver ahí. Después vendría la gran Marie Curie, ¿no? Que empezó a investigar junto a su marido Pierre, ¿no? Hace 100 años aproximadamente, esta energía misteriosa. Y bueno, yo les recomiendo que miren, hay un documental que aparece en Netflix sobre la vida de Marie Curie, y ahí se puede ver cómo ella y el marido empiezan a machacar unas rocas, medias verdes, verde pardo, así, ¿no? Que era la Pechbenda, le decían, y que tenía una gran concentración de uranio, ¿no? Y empezaron a trabajar con esto y empezaron a descubrir nuevos elementos, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que de allí salía esta energía, ¿no?
cuando descubren el polonio, el radio 226, y bueno, yo les estoy mostrando ahí una imagen, ¿no? Ese es uno de los cuadernos de Marie Curie, que está guardado en la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Bueno, ambos, tanto Marie como Pierre, que no sabían de los daños que producía esto, sucumbieron ante las radiaciones que emanaban de esa roca que estuvieron manipulando y estuvieron sintetizando estos nuevos elementos químicos que aparecían, ¿no? Y bueno, fíjense que han pasado ya 100 años, ¿no? Y si a alguno de nosotros se nos ocurriera ir a ver en la Biblioteca Nacional de Francia y pedir estos cuadernos, eh, que son históricos, digamos, deberíamos firmar un consentimiento de los daños que va a producir en nuestra salud, ponernos un equipo de protección radiológica, insisto, pasaron 100 años, y bueno, y habrá que esperar unos 1500 años más porque efectivamente el radio pervive 1600 años, ¿no? Y estamos hablando de un elemento que sale, que está en la naturaleza, en las minas de uranio lo podemos encontrar, que es un elemento del decaimiento del uranio que está presente en toda la naturaleza, ¿no? Así que, bueno, esta pobre gente hizo unos aportes enormes a la humanidad, pero también pagó un costo muy alto, ¿no? Estaban descubriendo las radiaciones ionizantes, ¿no? Esas radiaciones que tienen una alta energía, que tienen la capacidad de atravesar nuestro cuerpo, si es radiación gamma, por ejemplo, y producir mutaciones en nuestro ADN, y producir daños, enfermedades, o tal vez la muerte, ¿no? Voy a seguir un poquito recorriendo esta historia, a ver si me deja, ahí. Ahí podemos ver también una historia que está dentro de estos plazos, ¿no? Cuando empieza la cuestión ya de los reactores nucleares con el proyecto Manhattan, el Chicago Pile, que fue el primer reactor nuclear de la historia, ¿no? Y ahí lo vemos a Enrico Fermi, que fue este físico también, que trabajó en el proyecto Manhattan para la bomba atómica, que es el nacimiento de todo esto que contaba Silvana, que efectivamente no hay una demarcación técnica entre un reactor nuclear militar y un reactor nuclear civil para producir energía eléctrica. Efectivamente, como bien contaba, esto nace maldito, nace para la guerra y después se desperdigó por el mundo como una forma de controlar esta energía, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió hace 80 años, ¿no? Hace 80 años que se hizo más o menos la primera fisión nuclear controlada en un reactor nuclear, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a producir algo que es distinto a lo que sucedió con Marie Curie, ¿no? Que trabajó con los elementos que hay, por ejemplo, en una mina de uranio, que son producto de ese decaimiento de un elemento que es inestable, que ahora vamos a contar un poquito, nada más que como para tener una idea más o menos de esa energía que sale misteriosa de ahí y tan fascinante que es toda esta historia, ¿no? Porque realmente es fascinante. Pero acá, cuando ya fisionamos el núcleo del átomo del uranio, ahí aparecen nuevos elementos que no existían en la naturaleza, como el plutonio, como el cesio-137, como tantos cientos de elementos que en ese momento en que baja la barra de combustible en un reactor nuclear de potencia y se parte el núcleo del átomo, se empiezan a crear. ¿Y qué está sucediendo ahí en ese momento? Bueno, ahí abrimos la caja de Pandora. En ese momento, a partir de que Enrico Fermi hizo la primera fisión nuclear controlada, ¿no? Que logró controlarla en ese lugarcito ahí. Después, bueno, lo hicieron todo a ocultas, lo llevaron para otro lado ante un montón de científicos. Se abrió esa caja de Pandora, que acá pongo una imagen como para imaginarnos esto, porque ahí empezaron a pulular por el planeta las miasmas radioactivas, ¿no? Y que, bueno, nos ha condenado hoy, después de 80 años, a convivir con todo esto, con más de 400 reactores nucleares, con cientos de miles de toneladas de residuos radioactivos de alta actividad, los más peligrosos, que dan vuelta por todo el planeta, ¿no? Y hemos aprendido también que una sola central nuclear, una sola entre las 400, puede producir un impacto para toda la humanidad, como bien lo demostró Chernóbil, como lo está demostrando Fukushima y tantos accidentes que ha habido, ¿no? Una sola central nuclear puede producir este impacto planetario, ¿no?
y condenarnos a vivir en territorios inhabitables, ¿no? Que esto también es muy asombroso, pensar que es la única industria humana capaz de transformar, luego de un accidente grave, un territorio donde uno tiene que poner un cartelito y que diga zona no apta para la vida, ¿no? Y hay que salir corriendo de ahí, como sucede en los alrededores de Chernóbil o en las ciudades abandonadas alrededor del distrito de Fukushima, Futaba, hay tantos pueblos que hay que uno ve las imágenes y no lo puede creer, son imágenes distópicas, ¿no? De ciudades nuevas, que de un segundo al otro quedaron ahí los autos, los vehículos, bueno, todas las cosas como la gente salió prácticamente corriendo, ¿no? Eh, pero también hemos aprendido que no hace falta ni un Chernóbil, no hace falta un Fukushima para que tengamos que convivir, porque estos reactores nucleares, sin ningún accidente, sin ningún Chernóbil, son capaces de hacer estas emisiones de esta energía sutil, ¿no? Eh, Como la calificaba nuestro amigo y maestro mío, que fue Javier Rodríguez Pardo, que fue una idea que se le ocurrió a él, acuñar ese término de energía sutil, usando o comparándolo con la expresión teológica que se usa para decir cómo actúa el alma en el cuerpo, que es una de las 4 dotes, dicen los cristianos, ¿no? Es la capacidad de atravesar el cuerpo humano, ¿no? Y de penetrar el cuerpo humano, ¿no? Entonces por eso usaba Javier esta expresión de la energía sutil, ¿no? Porque efectivamente nosotros podemos estar aquí o cuando ocurrieron accidentes sin enterarte y de golpe sucumbís ante la radiación prácticamente, porque no hay sentido alguno que pueda detectarla, ¿no? Pero ¿qué sucede con estos reactores? O los distintos lugares donde se está emitiendo, ¿no? Eh, claro, esta radiación de bajas dosis, digamos que ocurren con una planta en funcionamiento normal, como lo han reconocido, por ejemplo, en Embalse, que tienen escritos en sus documentos las descargas rutinarias de tritio radioactivo al ambiente, o como hay numerosos estudios, ¿no? Que demuestran que efectivamente este, alrededor de una central nuclear funcionando normalmente, ¿no? O a veces con esas fugas que tienen rutinarias, cuando hay una fuga sin que sea un gran accidente, que lo comentan como algo menor, cuando se han hecho estudios se descubre que alrededor de esos lugares aumenta, por ejemplo, la leucemia en niños, la mortalidad infantil, ¿no? Los pocos estudios que se han hecho, pero hay muchos en el mundo. Una persona que fue de mucha utilidad para el movimiento antinuclear fue John Goffman, que era realmente una eminencia, estuvo en el proyecto Manhattan, con la bomba atómica, bueno, descubrió la fisionabilidad de distintos elementos, además fue médico, como médico hizo aportes a la cardiología enormes en Estados Unidos, digo, una verdadera eminencia, ¿no? En un momento tuvo una situación ética, moral, cuando justamente a raíz de uno de estos estudios, este hombre dijo, bueno, no, yo tengo que decir mi verdad, y se cambió de bando, digamos, prácticamente, y empezó a trabajar sobre esto, las radiaciones de bajas dosis, ¿no? Y voy a pasar una plaquita, y llegó a afirmar lo siguiente, esto me parece bastante interesante, les comparto 2 frases de Goffman, que decía, me di cuenta que todo el programa de energía nuclear se basa en un fraude, es decir, que había un nivel seguro de cantidad de radiación, una dosis permisible que no le haría daño a nadie. Bueno, esto ya la industria lo sabe perfectamente. No hay una dosis permisible, por poquita que sea. Por eso, ustedes fíjense que cuando, no sé, una azafata que pasa por los aparatitos a cada rato que detectan que emiten radiación, tiene más riesgo de contraer cáncer, o un médico que está con un aparato de radiología, bueno, tiene que estar con ese chaleco con plomo y cuidándose mucho, porque no hay una dosis que no haga daño, ¿no? Y después llegó a decir, que esta me parece tremenda, y esto sirve para entender lo que quieren hacer acá en Argentina, porque nosotros estamos hablando de todo esto sencillamente porque el gobierno de Alberto Fernández firmó para traer ese reactor nuclear a la Argentina
aquel que nosotros, porque yo estoy en Trelew, en la Patagonia, en Chubut, nosotros en el año 2017, los patagónicos, lo echamos de Río Negro, el Balbón 1, en ese reactor nuclear de origen chino, ¿no? Digo, miren lo que decía John Goffman, esta eminencia que fue parte de los organismos, además de energía atómica de los Estados Unidos. Decía, la concesión de licencias de una planta de energía nuclear es, en mi opinión, una licencia de homicidio premeditado al azar. ¿Por qué? Porque él tenía claro que esas radiaciones sutiles, esa energía misteriosa que emana del núcleo de un átomo, en algún momento, en algún lugar, a alguien le va a dañar la salud, a alguien va a afectar, y se sabe que a tanta emisión puede haber una cantidad de muertes por cáncer. Ahí lo tienen claro esto, ¿no? Los científicos. Por lo tanto, cada vez que abren, se concesiona una licencia para una planta nuclear, como dice él, es una licencia de homicidio premeditado al azar, porque no se sabe quién, ¿no? Qué fuerte esto que decía Goffman, ¿no? Y después también empezaron a salir voces que también sirvieron, ¿no? Que reforzaron lo que se decía de los movimientos antinucleares, ¿no? La Comisión Reguladora Nuclear, una institución de Estados Unidos, en su momento, dos figuras de ella dijeron que cualquier dosis de radiación, por insignificante que sea, puede provocar daños en la salud, por ejemplo, cáncer, y toda exposición a la radiación tiene efecto acumulativo en el cuerpo, acumulativo, y se suma hasta el último día de nuestras vidas. Esto es también en lo que trabajaba Goffman, que trabajó mucho los efectos que tiene las prácticas de salud, ¿no? Un tema polémico, porque, bueno, si bien nos puede salvar la vida, si nos abusamos, como es acumulativo, podría terminar enfermándonos, ¿no? Si nos abusamos de las placas radiográficas o de distintos tipos de imágenes que usan radiaciones, bueno, sepamos que eso queda en nuestro interior y bueno, no hay que abusarse de eso. Digo, lo que quiero significar es esto, ¿no? De que es acumulativo y se va a quedar con nosotros, ¿no? Y Albert Einstein decía que cualquier dosis radioactiva es genéticamente indeseable, por ínfima que sea, y en todos los casos produce mutaciones perniciosas. El daño genético es proporcional a la dosis recibida, ¿no? Así que fíjense cómo voces nos fueron enseñando, ¿no? Sobre esto a todos los que venimos luchando desde el campo antinuclear, desde el ecologismo, ¿no? Y bueno, nos puso en este lugar porque cuando uno entiende qué significan esas fuerzas que salen, esa caja de Pandora que le mostraba la imagen que abrimos en aquel momento, con mucha irresponsabilidad, ¿no? Porque investigar no está mal, ¿no? Obviamente, los grandes científicos no tienen la culpa nadie, ¿no? De esto, pero otra cosa es llenar el planeta de centrales para producir energía eléctrica, que ese es el gran desatino, que además surge como una consecuencia del motivo bélico que tiene todo esto, ¿no? Ahí está la locura de la energía nuclear, ¿no? Para producir una magra porción de energía, porque esto también hay que decirlo, si se cierran las centrales nucleares en Argentina, no nos vamos a caer del mundo, las podríamos reemplazar con renovables fácilmente, no es una porción muy grande de la matriz energética, que estará con suerte en el 10%, pero bueno, yo lo que quería también, simplemente como para tener una idea, ahí vemos el átomo de uranio, ¿no? De donde sale del núcleo de ese átomo de uranio 2, ahí tenemos el uranio 238, pero que ese es el que está cuando uno va a las minas de uranio, fundamentalmente está lleno de uranio 238, pero ese no nos sirve para la fisión nuclear, es decir, fisionar, partir el núcleo de ese átomo, porque cada vez que se parte, se produce energía en forma de calor y también radiaciones, ¿no? En forma de partículas o ondas, ¿no? Esas son las radiaciones ionizantes que salen de ahí, ¿no? Ahora fíjense, ¿no? Esto es fascinante, a mí siempre me fascinó todo esto, simplemente para que tengamos una imagen, ¿no? Pensar que ahí, en el núcleo del uranio 238, que es el 99% el que está, pero el que sirve es el que está al ladito, el uranio 235, que lamentablemente hay un 0,7%, lamentablemente para quienes quieren llevar adelante esto, ¿no? Pero lamentablemente también para nosotros, porque en las minas de uranio va a quedar ese 99% de uranio 238, que va a producir ese decaimiento, que es lo que trabajó, por ejemplo, Marie Curie, ¿no? Los elementos del decaimiento del uranio, ¿no? Que
que podemos encontrarlos en un yacimiento, ¿no? Porque es inestable. ¿Qué quiere decir que es inestable? Cuando miramos esa imagen del átomo, ¿no? Y vemos los puntitos marrones y celestes, ¿no? Donde dice 92 protones y 146 neutrones, eso nos da el uranio 238. Esas fuerzas que tiene el átomo, como nos ha enseñado en la escuela, están ahí como en una lucha constante, ¿no? Los protones, que tienen una carga positiva, pujan por impulsar afuera los neutrones, ¿no? Pero hay otra fuerza que los mantiene unidos ahí como si fuera un cemento nuclear, ¿no? En general, en los átomos, en los elementos que vemos en la tabla periódica, eso es estable, se mantienen, no se rompen, ¿no? Pero el uranio está entre ese grupito que descubrieron Marie Curie, Röntgen, Becquerel, ¿no? Que se dieron cuenta que eran unos elementos muy particulares, porque están ahí al límite, a punto de romperse naturalmente. El uranio 238, de hecho, se rompe, por eso en una mina de uranio hay radio, hay radón, hay distintos elementos que se va produciendo, al romperse se generan nuevos elementos químicos nuevos, ¿no? De lo que va quedando, ¿no? Y ahí emanan esas fuerzas, ¿no? Ahora bien, el uranio 235, que hay muy poquito, al tener, fíjense que yo les decía acá, 92 protones, 146 neutrones. El uranio 235, que es muy particular, tiene menos neutrones, ¿no? Por lo cual es más liviano y menos estable, tiene menos estabilidad. Este prácticamente se rompe solo, ¿no? Y bueno, la ciencia, los técnicos descubrieron la manera de bombardearlo arriba con un neutrón y romperlo artificialmente. Y eso es lo que sucede en una central nuclear. Acá está la imagen del bombardeo del neutrón, si la pueden apreciar. Y al romperse, como hemos visto seguramente muchas veces en muchas placas, se van generando nuevos neutrones que chocan, se vuelve a romper, esa es la reacción en cadena, y se va liberando radiación, se va liberando energía en forma de calor, y eso es lo que se aprovecha en una central nuclear, porque una central nuclear en definitiva, yo lo digo así medio burlonamente, para chicanear a nuestros amigos del lobby nuclear, es una olla que calienta agua, genera vapor, y al igual que hace un molino eólico, al igual que hace una central hidroeléctrica, ese movimiento se genera electromagnetismo por el fenómeno del electromagnetismo. No es que sale energía de la fisión, energía eléctrica, no. Lo que hacemos, calentamos agua y movemos una turbina, como generalmente se hace por distintos medios, ¿no? O sea que lo podríamos reemplazar con otra cosa, ¿no? Pero ahí generamos los elementos radioactivos, ¿no? Esos elementos radioactivos, como el plutonio, como el cesio, que no existían, no estaban en estado natural, los creamos, los inventamos los seres humanos, o si están en condiciones en el espacio, lugares no existen en la naturaleza. Nosotros abrimos la caja de Pandora y hemos generado cientos de miles de toneladas de esos residuos que Silvana contó, no sabemos qué hacer con ellos y están dando vueltas por todo el mundo, ¿no? Y que pueden producir efectivamente un Chernóbil, ¿no? Que todos conocemos, hemos visto material, documentales, es algo espantoso. Pero también puede producir un Goianía, que quizás quien esté escuchando por ahí no conozca tanto, que fue un accidente supuestamente menor, ¿no? Aunque fue muy gravísimo, que ocurrió en Brasil. Digo esto para que dimensionen la escala de esas fuerzas que emanan del núcleo de un átomo de uranio, ¿no? En Goianía había en los años 80 una clínica privada que quebró y dejó abandonado un simple aparato de radioterapia, los que se usan para la radioterapia, ¿no? Irresponsablemente lo dejan abandonado en el edificio, que quedó todo ahí, ¿no? Se metió gente que no tenía hogar, abrieron este aparato de radioterapia y encontraron la fuente donde estaba la pastilla de cesio 137 que servía para hacer la placa, que era como un tubo de plomo y acero, adentro tenía una ventanita y adentro estaba esa pastillita, que les aclaro, que digo esto, lo uso como ejemplo para que entendamos cuán riesgoso es una central nuclear,
donde hay a veces cientos de toneladas de uranio, y esta pastillita no pesaba ni 100 gramos de cesio-137. Cuestión que la arrancan, se la llevan a un chatarrero, el chatarrero mira la ventanita y ve que tiene como una luminiscencia, quedan como fascinados, la rompe, terrible, ¿no? Saca la pastillita, e incluso como tenía esa luminiscencia se la pasaron por el cuerpo que parecía polvo de carnaval, decían, ¿no? Les resumo para no contarles toda la historia. 5 muertos, 250 gravemente contaminados, gente que perdió extremidades. Cuando se dieron cuenta que empezaron a enfermar, la mujer de este hombre creo que era, se tomó un colectivo y se fue con una bolsita con la pastilla. Bueno, toda la gente que iba en el colectivo se contaminó, llegaron al hospital y se dieron cuenta, apareció un físico, alguien que se dio cuenta de que estaban ante una fuente de emisión radioactiva, bueno, gran escándalo. Resumiendo, las casas las enterraron bajo tierra, ataúdes de plomo, todo considerado material radioactivo, y les estoy hablando, mírenme la mano, de una pastillita de este tamaño, ¿no? Accidentes que ocurren constantemente en la industria petrolera, en Argentina hemos escuchado muchas veces, que se les traba porque cuando van a hacer prospección, meten ahí a profundidad una herramienta que tiene una de estas pastillas que toma como una suerte de radiografía del fondo, ¿no? Y a veces se les traban y ahí quedan. ¿Y qué sabemos? Dios sabe qué sucede con todo ese material, ¿no? Ahora, tratemos de imaginar qué fuerzas salen de lo que les mostraba antes, ¿no? Hay un ejemplo que es muy lindo, que simplemente es para tratar de dimensionar, ¿no? Si tuviéramos que ver el núcleo de un átomo, de una naranja, por ejemplo, ¿no? Ver los átomos de una naranja más bien. Bueno, la tendríamos que inflar al tamaño de la Tierra, por eso les puse ahí, más o menos, el diámetro del átomo es de la 100 millonésima parte de un centímetro, ¿no? La tendríamos que inflar al tamaño de la Tierra, ¿no? Si yo fuera un observador que estoy mirando a ese planeta Tierra, pero que en realidad es una naranja, ahí voy a ver los átomos de esa naranja. Y esos átomos van a tener el tamaño de cerezas. Lo que vamos a ver es una Tierra repleta de cerezas, ¿no? Pero el núcleo está ahí adentro, ¿no? Y para poder dimensionarlo lo voy a tener que agrandar muchísimo al núcleo, y va a aparecer adentro de un gimnasio, supónganse, un granito de sal. De ahí emanan esas fuerzas, ¿no? Como para que tengamos una dimensión de los tamaños y de esa caja de Pandora que abrimos y que sirve para hacernos una imagen mental, ¿no? Y que nos obligan a convivir con todo esto, ¿no? Ahora quiero enfocarme un poquito, bueno, nosotros tenemos reactores nucleares, efectivamente. Tenemos 3 reactores nucleares en la Argentina. El primero fue Atucha 1, que está desde el año 1974. Después vino Embalse, en 1984, que está en Córdoba, ¿no? Y después vendría la Atucha 2, ¿no? Bueno, que estuvo 20 años en construcción, el kirchnerismo la impulsó con un desembolso de dinero extraordinario. Bueno, algunos dicen que es un monumento a la corrupción, todo eso, la plata que se gastó, ¿no? Que es un escándalo, por eso son inviables económicamente y por eso lo que es la industria privada nuclear está quebrada, solamente puede ser si está el Estado detrás financiando todo esto, o una potencia como China, ¿no? Que efectivamente tiene sus intenciones geopolíticas y económicas, ¿no? Bueno, ahí está, en 2014 se inaugura Tucha 2. Y ahora vienen con este proyecto Wallon One, que en realidad ahora le están queriendo decir a Tucha 3. Pero es el mismo que en 2017 nos propusieron para poner en Río Negro, ¿no? Que se dio acá una movida espectacular y que les voy a contar después un poquito de esto, porque también queríamos hablar de que el activismo funciona y cómo es necesario que nos plantemos y digamos, no, basta, hasta acá llegamos, no puede ser que pongan un tercer reactor a 100 kilómetros de Capital Federal, ahí no más del mayor conglomerado urbano de la República Argentina, un delirio total, ¿no? Todas las centrales son peligrosas, no es que hay una más buena y otra más mala. Hasta un simple reactor chiquito para producir isótopos de medicina, que esto también es bueno aclararlo, no hace falta una mega central nuclear para producir esos isótopos con un pequeño reactor. Igualmente generan residuos nucleares, igualmente pueden tener un accidente, pero obviamente no de la escala de una gran central nuclear.
Así que todos son sumamente peligrosos. El CAREM, que se quiere desarrollar en Argentina, que también sería uno de este tipo de reactores. Esto es interesante analizar este reactor, el chino en particular, que cambia la matriz nuclear de Argentina porque sería de uranio enriquecido. No me quiero meter en volverlos locos con todo eso, pero nuestros reactores son de uranio natural, nunca nos metimos levemente enriquecido. No nos metimos en esto fundamentalmente y probablemente también porque las potencias no nos han dejado. Como está tan vinculado a lo bélico, hay dos maneras de que esto se pueda desviar para un programa bélico. Uno de los desechos radioactivos, donde tenemos el plutonio que se genera, y por eso siempre es muy controlado. Y la otra, si tuviéramos enriquecimiento de uranio. Porque es lo mismo, si enriquecemos al 3%, 5%, que es una central nuclear, se usa para una central nuclear, recuerden que tiene muy poquita concentración, el uranio 235, el que sirve. Si lo llevamos a un 90%, tenemos material para la bomba. Y ahí viene, por ejemplo, el conflicto que hay con Irán, que Estados Unidos tiene con Irán, que Irán dice, no, es para mi programa de energía, y saben que manejando eso, obviamente detrás hay intereses bélicos, ¿no? Y por eso tienen esas máquinas para centrifugar y enriquecer uranio, ¿no? Bien, este es de uranio enriquecido. Argentina no venía manejando esa tecnología, y los chinos, como parte de todo este paquete de gran sumisión que tenemos con China, ¿no? que dependemos de sus dineros y demás, viene el paquete del Walong One. Cuando lo quieren poner en Río Negro, efectivamente en 2017 se produce una gran movilización social en toda la Patagonia que lo frenó. Ahora, acá les puse algunas frases, ¿no? Walong One, un experimento peligroso. ¿Por qué? Porque es un reactor de tercera generación. Esto es interesante porque los reactores nucleares tienen muchos problemas desde hace años y por eso está estancada la industria nuclear, está estancada, está en franco retroceso. Más allá de que nos quieran vender de que por ahí avanza, la realidad es que está estancada. ¿Y por qué? Porque son, primero, el bolsillo, ¿no? Esto lo han dicho hasta las corporaciones financieras más grandes que económicamente, el Citigroup, que es uno de los grupos de bancos más importantes, dijo, la energía nuclear económicamente es inviable, financieramente es inviable, ¿no? Y además esos costos crecen. ¿Por qué? Porque después de Fukushima, después de Chernóbil, vienen nuevas regulaciones y eso hace que, por ejemplo, muchas centrales estén estancadas y estén 20 años en construcción, 30 años, lo cual dispara los costos por las nubes, lo hacen realmente imposible. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares para generar un poquito de energía nuclear. Me acuerdo que en 2017 habíamos hecho el cálculo que con la plata que se iba a gastar en las centrales nucleares que proponían en ese momento, multiplicábamos por 4 la capacidad de producir energía con renovables, increíblemente. Esto era así, eran los números que daban. Bueno, cuestión que nos ofrecen este paquete. China, que busca transformarse en un actor importante en el negocio global de la construcción de centrales nucleares, que tiene también motivaciones geopolíticas, ¿no? Como hizo Estados Unidos en su momento. Pero ahora, ¿qué pasa con este reactor? Que es de tercera generación. Nadie está seguro si lo va a hacer de una manera confiable y segura, porque son nuevos. En 2017, que ya lo querían poner, no había ninguno funcionando. Ninguno. Bueno, los chinos quieren exportar esto al extranjero, formaron esta empresa Wallon Internacional para promover estos reactores de tercera generación, que en algún momento en los años 80 los presentaron como que esto iba a solucionar ese problema de estancamiento, de altos costos que tenía la industria nuclear, que es lo que están viendo en la placa, pobre rendimiento económico, la generación de residuos radioactivos, decían que iban a generar menos, el potencial de accidentes severos con mejores medidas de seguridad y sobre todo un gran problema económico que sean diseños estandarizados, porque es la realidad de la nuclear, no es como un auto que lo hacemos en serie, sino que después hay que hacerle reformas, cambios, ¿no? Que todo eso eleva por las nubes los costos, ¿no? Supuestamente estos nuevos de tercera generación iban a solucionar el problema, pero se promovieron en los 80 y 90 y la realidad es que no se materializaron, no pasó nada con eso, no hubo solución para la estancada industria nuclear. Bueno, como les decía, Tucha 3 es Walong One, ¿no? A la fecha de hoy, solo hay dos funcionando en el planeta, ¿no? Uno que pusieron en China rápidamente porque tenían que mostrar algo, fíjense la fecha, 27 de noviembre de 2020. Y después otro en Pakistán, Karachi 2 se llama, 18 de marzo de 2021. ¿Hoy qué día es?
14 de marzo de 2022. O sea que no tiene ni un año, ¿no? Nosotros firmamos, insisto, por un reactor que sería experimental, si se quiere, porque es nuevo, es una tecnología distinta. Es más barato, ciertamente, los chinos tienen esa capacidad de vender más barato todo, no se quedaron afuera con los reactores nucleares. Bueno, objetivo es aprovechar de los países emergentes la demanda, dicen los chinos, o sea, nosotros, los que no tenemos acceso a los mercados de crédito, los que tenemos problemas económicos, y así es como han firmado la CNNC, que es la empresa china, la comisión china que fomenta todo esto, le firmó acuerdos con Kenia, con Rumania, con Sudáfrica, con Pakistán, donde está funcionando efectivamente hace un año, menos de un año, que no son parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y nosotros mismos, cuando firmamos, también estábamos en problemas de pagos, bueno, en fin, ellos están buscando países como nosotros, donde experimentar con estos reactores de tercera generación, de paso influir, ¿no? Y vender y hacer un negocio, obviamente, prestándonos plata, ¿no? Porque esto es parte de los préstamos. Y nosotros tenemos que agarrarlo porque además nos prestan para otras cosas y es parte de todo este paquete y que tenemos que aceptar, ¿no? Y bueno, estos reactores nucleares son los que producen después las grandes cantidades de residuos radioactivos que ya un poquito contó Silvana y lo mostró, así muy, muy por arriba les quiero mostrar nada más. Esto es la central nuclear de Embalse, en Córdoba, ¿no? Esto es una foto del año 2002. Estos son los hilos secos que Silvana mostró una foto, que parecen cigarros, parecen cigarrillos parados de hormigón, ¿no? 2002. Ahora vamos un poquito más acá en el tiempo, año 2014. Fíjense cómo se llenó de silos. Bueno, según los datos que hay, Embalse generó en sus, 1984, estamos hablando 40 años de vida, 2.600 toneladas de uranio y 9,6 toneladas de plutonio, ¿no? Imagínense lo que es esto, si acá, como contó Silvana, y la respuesta que dieron es que por acá no pasan aviones, si llega a caer algo, no necesitan ser un avión o un atentado, esto no está protegido, yo no sé si se ve mi cursor acá, pero donde está el reactor, se supone que tiene una carcasa de hormigón, acero, esto no está protegido de la misma manera, y quizás es más peligroso que la propia central, ¿eh? Esto lo supimos en Fukushima, en el accidente de Fukushima, que en los primeros tiempos todo el mundo estuvo, el planeta temblando de que no se caiga una pileta de residuos, que había quedado tambaleante porque la habían construido a la altura, y con el terremoto se había quedado tambaleando. Si eso caía, era peor que explotar el reactor, porque había tantos desechos radiactivos que eran recientes, los habían puesto ahí. Así que es muy peligroso esto. De esto no hablan, no habla el lobby nuclear. Miente y oculta todo esto, que es la barbaridad, el escándalo al que vamos a someter a generaciones futuras. El único legado humano que va a quedar en pie va a ser esto, ¿no? Como mostró Silvana, donde están construyendo ahí Óncalo, ¿no? Yo siempre cuento, hay un libro de un escritor fallecido ya, Henning Mankell, sueco, ¿no? Que se llama Arenas Movedizas, es un libro póstumo porque lo publicaron después de fallecer, lo estaba escribiendo, ¿no? Y este hombre dice algo que a mí me quedó muy grabado y me parece que es muy significativo para entender esto, ¿no? Esta ética transgeneracional que hablaba Sil también. Decía que la ciencia podía establecer cuándo iba a ser la próxima glaciación, ¿no? Se sabe por los movimientos del Sol y qué sé yo. Y bueno, se supone que dentro de 100.000 años va a haber una gran glaciación, ¿no? Y que vamos a estar bajo metros de hielo. Y él dice, toda nuestra cultura, nuestros libros, nuestras películas, la civilización humana va a quedar bajo un manto de hielo de kilómetros, y todo eso va a ser polvo. Estamos destinados al olvido, dice. Ah, dice, no, no es cierto. Algo va a quedar de nosotros. Un repositorio nuclear o más de uno. Lo único que vamos a quedar. ¿Por qué? Porque el plutonio, que tiene una vida media de 24.100 años, pero que en realidad va a estar activo por 240.000 años, ¿no? Va a ir decayendo, dentro de 24.000 años va a estar igualito que ahora, ¿no? No es una locura todo esto, no es una locura que debemos repensarlo y nos debemos plantar como ciudadanos y decir, no,
Bueno, ahí se ve otra imagen, ahí se ve bien los cigarritos de esos hilos, ¿no? Esos hilos secos. Bueno, en nuestro caso, yo veía ahí la imagen que compartió Silvana hace un rato, de Onkalo, ese lugar en Finlandia que efectivamente son tan ordenados ahí en Finlandia que ellos están queriendo dejar todo. Bueno, es muy similar a lo que querían hacer acá. A mí me tocó introducirme en el ambientalismo, en el ecologismo más bien, a raíz de, bueno, un amigo común que Silvana quiso mucho, fue muy amigo de Silvana también, Javier Rodríguez Pardo, que fue así como una gran referencia también antinuclear, y que dio esta batalla contra el intento de poner los desechos del mundo. Eso que ven ahí, un señor sentado en un inodoro, es la provincia de Chubut del inodoro, ¿no? Y querían traer los desechos efectivamente de distintos lugares del mundo acá. ¿Por qué? Porque somos poquita población, muy poquita. En Gastre, ahí querían hacer lo que se conoció popularmente como el basurero nuclear de Gastre, que generó enormes movilizaciones sociales, que a mí en el año 96 ahí participé de lo que fue la Gran Marcha a Gastre, una caravana donde fuimos de toda la provincia, incluso gente de otros puntos del país, vinieron medios de comunicación de todo el mundo, de Argentina, y se logró nacionalizar y la gente dio el gran grito del no a Gastre, pero fue una lucha que Javier dio durante décadas y bueno, se logró rechazar esto, que efectivamente eso va a ser la espada de Damocles mientras sigamos generando más residuos que va a estar pendiendo sobre nuestra cabeza mientras haya generación de residuos. Por eso es tan importante no generar más, no abrir más centrales nucleares. Bueno, fue la movilización social la que logró todo esto con todo el empuje de Javier, ¿no? Y bueno, yo me metí, me involucré en esto, por eso lo antinuclear para mí es lo primero de todo. Si bien nosotros ahora estamos acá en Chubut, hemos dado una batalla en diciembre contra la mega minería, que incluye a la minería del uranio, les quiero aclarar, lamentablemente nuestra provincia también tiene los yacimientos de uranio más importantes de Sudamérica. Logramos un hito histórico a fin del año pasado, también con movilizaciones creo que ya que superaron todo, superaron Gastre, fueron históricas, una rebelión popular fue, se logró revertir una ley que habilitaba la megaminería. En una semana salió el pueblo a las calles de forma masiva en todas las ciudades de la provincia y la misma legislatura, como había pasado en Mendoza hace unos años, se juntó la misma legislatura 6 días después y tuvo que redactar una ley anulando la anterior por unanimidad, ¿no? Eso es la fuerza de la participación ciudadana, cuando hay una conciencia construida. Por eso es tan importante estas actividades y empezar a generar un enorme debate en la Argentina. Tenemos que decir, basta esto, hay que ponerle un punto y si quiere que se defina democráticamente, es un pensamiento personal, que se proponga un plebiscito si queremos una central más en provincia de Buenos Aires, que se debata qué significa verdaderamente la energía nuclear, que fíjense, a mí me pareció muy interesante lo que pasó en estos días a raíz de la guerra en Ucrania, que puso en evidencia el peligro absoluto de una central nuclear y la vulnerabilidad a la que someten a un país. Fíjense que hace unos meses habían logrado un triunfo importante el lobby nuclear. Habían logrado meter dentro de una clasificación en Europa a la nuclear como verde para conseguir financiamiento y con eso estaban haciendo el versito que lamentablemente acá algunos jóvenes del sector ambiental lo tomaron, nosotros salimos a criticarlo duramente esto, pero ahora la guerra en Ucrania les borró de un plumazo, porque de golpe el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que lo preside un argentino justamente, lo vi hace poquito en una entrevista, remando en dulce de leche para explicar, decir qué peligrosa es una central nuclear sin decirlo, porque ellos quieren ocultar esto, ¿no? Efectivamente, fíjense que lo primero que tomó control Rusia cuando invade Ucrania es Chernóbil, y lo segundo fue la central nuclear, que no me va a salir ahora el nombre, ya me voy a acordar, que es una de las más importantes, está en Ucrania, y una de las más grandes de toda Europa, ¿no? Y hubo un proyectil que cayó ahí cerquita, hubo un combate, fue una locura, ¿no? Pero uno está seguro que los rusos no quieren destruir eso porque sería suicida. No se salvan ni los rusos, no queda nadie, ni los ucranianos ni Europa. Seguramente quieren tomar el control por una cuestión también energética, pero porque eso es un lugar peligrosísimo, ¿no? Y bueno, ahí están, ¿no? Todo esto les borró de un plumazo el intento de mostrarnos como que fuera amigable la energía nuclear. Obviamente
que no es amigable con el ambiente, no sirve para solucionar el problema climático. Habría que construir tantas centrales nucleares que nos tendríamos que ir a vivir a otro planeta. Algunos estiman que habría que construir 2000 centrales nucleares más, hay 400, para poder suplantar y no emitir supuestamente, dióxido de carbono al ambiente, sin contar la minería del uranio que sí emite dióxido de carbono al ambiente, por eso es un cuento todo esto. Y así que no podríamos vivir en este planeta, nos tendríamos que ir a otro lado, no alcanzaría el uranio y conviviríamos con tantos desechos radioactivos que efectivamente la Luna estaría mejor que la Tierra, ¿no? Este mapa que ven acá es el de Gastre, y por eso me llamaba la atención lo que mostraba ahí Silvana, porque es muy parecido al proyecto de Gastre. El proyecto de Gastre, con el que fue un triunfo popular que se ganó, contemplaba que iba a estar décadas construyéndose, y también muy similar todas esas galerías, distintos tipos de barreras, primero la roca que se iba a gradar, como están haciendo en Finlandia, luego barreras ingenieriles y de todo tipo, y al final, una vez terminado todo eso, nos vamos, y decían que así todo, arriba iba a haber una temperatura de más de 20, 30 grados por el calor de la energía que todavía emanaba de esos residuos, que va a seguir emanando, ¿no? Y yo digo siempre que tenemos que lucharla esta, que este no puede ser nuestro futuro, conviviendo con las miasmas radiactivas que ya han aumentado la radiación natural de fondo y ya en cierto modo convivimos, pero podemos llegar a un punto en que sea intolerable para la vida. No podemos permitirnos eso. Y no hace falta una guerra nuclear. Simplemente, si alguno de esos reactores nucleares explota o tenemos otro accidente, este planeta, ¿cuántos Chernóbil más puede soportar? O si ocurre algo mucho peor, porque hemos tenido suerte también en los accidentes nucleares, tanto en Chernóbil como en Fukushima, ¿no? No puede ser que este sea nuestro futuro, convivir con las mismas radioactivas. Acá, bueno, es un poquito autorreferencial, pero la frase no es mía, es la frase de Javier, que fue lo último que escribió cuando hicimos el acto por los 19 años, que decía: el pueblo derrotó al gigante atómico de Gastre y expuso que cualquier lucha, por imposible que parezca, se puede ganar con dedicación y constancia y dejar perplejos a quienes nos sentencian al fracaso. ¿Por qué les digo esto? Porque todas nuestras luchas fuimos sentenciados al fracaso. En 2003, cuando conseguimos el plebiscito histórico en Chubut, la mina se ponía. En octubre la gente de 2002 salió a la calle, en enero empezaba la construcción de la mina. Sin embargo, en marzo de 2003 se obtuvo el plebiscito y en abril la ley 5001, la primera ley de la República Argentina prohibiendo la minería a cielo abierto de gran escala y el uso de cianuro en las explotaciones mineras. Lo mismo pasó con la zonificación minera el año pasado, en diciembre. Ya está, ya la perdieron. Incluso perdidos, cuando un pueblo tiene la decisión, tiene el coraje de decirle basta, hasta acá llegaste, ahí los gobernantes dan un paso atrás, ¿no? Así que cualquier lucha de las nuestras han estado siempre perdidas. Gastre también estaba perdida, Javier lo contaba siempre, que le decían basta, gallego, ¿para qué seguir si ya está, lo van a poner, ¿no? Digo esto para que pensemos lo de Buenos Aires y esta cuarta central nuclear. No lo podemos permitir, tenemos que generar un debate, ¿no? Javier decía: participar, dijimos, es lo nuestro. Nuestros no deberán tener la fuerza de imponer decisiones populares. Eso es exactamente lo que pasó entre el 15 de diciembre y el 21 de diciembre de 2021 en Chubut, donde el pueblo impuso una decisión popular, decirle: den marcha atrás con esa ley que abre la mega minería, ¿no? Bueno, el rechazo de Gastre fue en junio del 96, y después vino a lo de Río Negro, que fue muy hermoso, que esa batalla la dieron principalmente nuestras compañeras y compañeros del MARA, del Movimiento Antinuclear Rionegrino. Ahí está Fabiana Vega y tantos compañeros que están dentro de nuestro MARA, nuestro Movimiento Antinuclear de la República Argentina. Bueno, fue algo emocionante donde toda la lucha que había sido de Gastre sirvió, porque ahí yo pude ver, me tocó ahí más participar a mí, desde Chubut, en el sentido de, bueno, de dar debates y cuestiones, pero ver que todo aquello no había sido en vano. Se habían conseguido decenas de municipios no nucleares. ¿Querían poner la central nuclear en Viedma? No, es municipio no nuclear. La querían poner en tal lado, es San Antonio, municipio no nuclear. Al último eligieron Sierra Grande, que está muy cerquita de Chubut, municipio no nuclear. ¿Qué hicieron? Tuvieron que derogar la ordenanza con una truchada que se mandaron ahí. Pero de todas maneras, el pueblo se entró a juntar. La foto que ven ahí es la catedral,
Bueno, y nuestro amigo, el padre, el párroco de allí, que permitió que se use la catedral para las asambleas antinucleares, que eran tan grandes y tan multitudinarias que no había otro espacio, ¿no? Y ahí iba gente de todo tipo de pensamiento, quiero aclarar, no es que iba gente religiosa, no, era el espacio que se había dado como un lugar en pleno centro de la comunidad. Y bueno, se entraron a movilizar, y en cuestión de meses, de que desde un gobernador, que era Hueretinec, que desde China dijo por Twitter, les voy a poner una central nuclear, la central esta misma. Pasaron unos meses y ese mismo gobierno tuvo que sancionar una ley histórica también que prohíbe las centrales nucleares de potencia de este tipo, ¿no? Y ahí ven un gran no construido por la gente sobre la costa donde querían poner la central nuclear, y el nacimiento del MARA, que fue hermoso y era algo que nosotros también soñábamos, que hubiera un movimiento nacional, nace a consecuencia de esa lucha que se da en Río Negro, la lucha que se dieron los patagónicos, que dijeron en la Patagonia no, pero también dijimos en Sierra Grande no, en Río Negro no, en la Patagonia no, en la Argentina no, en la Tierra no. El no es no que recorre Chubut, que es un mantra en Chubut. Bueno, como dijimos en la Patagonia, tenemos que decir también en Buenos Aires ese no es no, y pensar seriamente cómo nos juntamos, cómo nos unimos para que podamos hacer una propuesta, no simplemente un rechazo, una propuesta. Bueno, digámosle a estos señores, está bien, quieren poner otra central nuclear, busquemos la manera de reemplazarla con energías renovables. Estamos mucho seguros de que fácilmente se podría reemplazar, para que no nos vendan ese cuento de que es necesario, incluso por mucho, un valor económico mucho menor a este, ¿no? Así que bueno, si quedamos abiertos a cualquier consulta que haya, o bien, bueno, este material va a quedar para compartir y seguir, bueno, seguir con este activismo que es tan necesario en este momento, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias a vos, Pablo, fuiste muy, muy claro y muy, siempre lo contás con una gentileza, como si no te fueras a pelear a veces con ninguno de los malos, y sin embargo tu contundencia puede más que el enojo y la ira, ¿no? Gracias. ¿Qué sé yo? Bueno, les decimos que en antinuclearmara.blogspot.com está el movimiento antinuclear, sino en el match con Movimiento Antinuclear del Chubut o Envíos Argentina. Allí nos pueden encontrar y tomar más información, y el agradecimiento a los que han estado presenciando esto. No ha habido preguntas, la verdad que están todos, deben estar bastante preocupados, pero bueno, como sea, les agradecemos mucho realmente la presencia, y el agradecimiento a AIPEN por Cielo en particular, la amiga de AIPEN que está allí haciendo que la parte técnica funcione. Gracias a ellos por la plataforma, siempre tan gentiles, una organización de la cual BIOS también forma parte. Así que bueno, gracias a todos, y nos vamos a Muchas gracias. volver a encontrar en algún momento. En el YouTube de BIOS va a quedar este video, por lo cual cualquier duda o cosa que quieran consultar nuevamente o difundirlo, lo pueden hacer. Pablo, Muchas gracias, un abrazo a todos y gracias por este espacio, ¿no? Gracias por el espacio. adiós.